por estar aquí con nosotros. Naciste en Burdeos, Francia. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? De la época de mi nacimiento. Infancia, sí. La verdad es que nací en Burdeos, pero rápidamente me trasladé en París y hice mis estudios en París. Y finalmente son los años de juventud, ¿no?, que pasé en Burdeos. Pero en Burdeos hay una cercanía con España y por esa cercanía creo que empezó el contacto con España y con el mundo ibérico. Eso es un elemento que podríamos comentar, ¿no? Cristian, estamos conmemorando los 500 años de la conquista de México. Tú eres una de las figuras centrales en esta conmemoración. ¿Cómo es que un joven francés se interesa en la historia de México y particularmente en el tema de la conquista? Pues, si buscamos los elementos simbólicos, y creo que podría hablar de una estampilla. Yo tenía una tía en México, que radicaba en México con su familia, y en la época de mi juventud no había internet. Entonces, lo que se usaba era escribir cartas y mandarlas por correo. Y el correo venía con estampillas. Entonces, me recuerdo muy niño, ¿no? Muy de niño, me recuerdo de una estampilla mexicana y que decía Puebla, danza de la luna. Era una estampilla azul, un azul profundo, y había una especie de misterio. Entonces creo que eso fue la primera llamada y a partir de este momento siempre tuve un interés para México y luego entonces me doctoré con una tesis sobre México y luego me di cuenta que teníamos un problema con México, que era el tabú finalmente de su nacimiento, el tabú de su origen. Hablo del México moderno que conocemos, que es el México mestizo. Y el tabú era la actuación de Cortés y el siglo XVI. Entonces me di inmediatamente cuenta de que no había en ninguna universidad, ni de México ni de España, la menor línea de investigación sobre el tema. Y finalmente eso fue una especie de llamada, de segunda llamada intelectual, y decidí de dedicarme a explorar un poco este misterio. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hablar de manera científica de lo que ocurrió hace 500 años? Cristian, desde las dos orillas hay dos visiones de Hernán Cortés. ¿Quién tiene razón y por qué está tan polarizado? De Hernán Cortés creo que hay una visión tradicional, que es la de los libros de textos. No sé cómo están escritos aquí en España, pero en México yo he leído. Y es una presentación que, vamos a decir, decimonónica. Es una presentación que tiene mucho que ver con la leyenda negra y inventada en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, en un contexto que conocemos de manera perfecta. Es el contexto de la independencia de los países latinoamericanos. Después de 1821, México se independiza y en el año siguiente todos los países se independizaron, a la excepción de Cuba, sería al final del siglo XIX, y de lo que hoy es República Dominicana, que no tardó un poco. Y finalmente, en 1823, hay la famosa Declaración Monroe que conocemos todos, pero si hoy
tenemos la curiosidad de leer ese discurso de diciembre de 1823, es una cosa absolutamente, vamos a decir, extravagante, ¿no? Porque los Estados Unidos de norte deciden de sustituir a España en su papel de colonizador. Entonces, de una cierta manera, es una leyenda que echa la culpa a España por la colonización, las atrocidades, las matanzas, etcétera, etcétera. Culpa a la Iglesia Católica porque en la época todos son protestantes, entonces hay una especie de sensibilidad religiosa conflictiva. Y finalmente se inventó una especie de argumento de propaganda y España en este contexto decidió de trasladar la culpa a los conquistadores, de echar la culpa a los conquistadores. Y finalmente fueron Cortés y Pizarro y todos los demás que fueron los villanos de la historia. Y de manera sorprendente, eso en el contexto se puede entender, es una especie de competencia, hay que legitimar porque los Estados Unidos acapararon y finalmente prácticamente la mitad de lo que era Nueva España. Hay que entender que toda la mitad occidental de los Estados Unidos entró en el territorio de los norteamericanos en 1848 y finalmente hubo también intentos de recuperación territoriales al sur de México, en América Central, etc. Hubo una guerra que duró varios años y finalmente hubo una especie de decisión salomónica y se dividió el territorio del sureste de México y América Central en dos. Una parte se quedó con México, la otra parte se quedó bajo la autoridad o la influencia mayor de Estados Unidos. Lo que significa que esa leyenda negra fue una operación de propaganda que acompañó unas operaciones vamos a decir, de recuperación territorial. No fue neutro, no fue solamente filosófico, fue realmente un apoyo ideológico a una operación que consistió en recuperar territorio históricamente perteneciente al mundo de la Nueva España. Entonces, en este contexto lo podemos entender, es una especie de... Pero hoy eso es absolutamente imposible entender por qué conservamos esa visión por varias razones. Uno, finalmente, y aunque no hay línea de investigación en las universidades ibéricas sobre el tema, y avanzó el estudio, se desarrolló la historia, la manera de hacer la historia y documentos nuevos han salido y podemos disponer de una infraestructura documental muy importante para escribir este momento, la conquista, lo que llamamos la conquista a veces, que es más o menos una conquista, pero tenemos los documentos. Y la curiosidad en este año de conmemoración es que finalmente todavía no sabemos qué conmemorar, cómo decir las cosas. Y si quieren, puedo hablar de Cortés y puedo contar lo que ocurrió realmente. Bueno, yo te quería precisamente sobre eso preguntar. Tu obra sobre Cortés está publicada en 2 volúmenes. Uno es La espada y el otro es La pluma. Sí. ¿Cómo definirías? ¿Cuál de las dos define más a Hernán Cortés? Nos equivocamos por completo.
Y la vida de Cortés es un factor de incomprensión absolutamente fatal. Cortés no fue el bárbaro que a veces se ha presentado. Era un hombre culto que dedicó muchos años a sus estudios en Salamanca, que es una de las 4 más grandes universidades del mundo de la época. Es un hombre muy preparado, latinista, y estudió oficialmente leyes, pero también vemos que estudió filosofía porque hay citas en su obra, etc. Es un hombre preparado. Es un hombre preparado que se dedicó no a la guerra, pero finalmente a la exploración del Nuevo Mundo. Y 1492, primer contacto con Colón, 1504, 12 años después, y llega Cortés en Santo Domingo. Es un pariente suyo que es gobernador en la época, y un tal Ovando, ¿no? Y todo eso son historias de familia. Probablemente hubo una especie de deseo que se cristalizó a través de lo que entendió en su familia, no sabemos, pero creo que él tenía un deseo de ver otra cosa, de cambiar un poco su visión del mundo. Y muy joven, a 19 años, llega en Santo Domingo. Y es el testigo de un desastre. De manera absolutamente tranquila podemos definir el primer contacto en las Antillas como un desastre, porque no hay ninguna preparación de España a la gestión de esta situación totalmente nueva. ¿Por qué es nueva la situación? Porque el mundo prehispánico, el mundo indígena, funciona de manera absolutamente diferente del modelo occidental, y hay una incomprensión entre esas dos partes del mundo civilizado. Entonces, hay un conflicto, y en una generación va a desaparecer el 90% de la población, lo que es un desastre cultural, humano, etcétera, y hasta económico, ¿no? Fue realmente un fracaso. Y Cortés es el testigo de este fracaso. Y su idea, a partir de 1515, en la época pasó a Cuba, está en Cuba, es alcalde de Santiago de Cuba, es una personalidad de la isla. Y es una personalidad que tiene una visión muy diferente de la del gobernador nombrado por el rey y el gobernador Velázquez. Cortés tiene otra idea. ¿Y cuál es esa otra idea? Es que la única manera de salvar México es el mestizaje. Porque si se repite la historia de la destrucción de las Antillas en México, será una catástrofe mucho más importante. Entonces, su idea es, me voy a encargar de hacer esa operación de control y voy a utilizar otra técnica, otra manera de ver las cosas, que es el mestizaje. Y Cortés decidió de entrar en México no tanto como un conquistador con un ejército, sino más bien como una especie de chichimeca, porque así se llamaban los nómadas en la época prehispánica, un chichimeca que entra en el mundo de los sedentarios y solicita su entrada. Y eso lo va a hacer Cortés. No va a entrar, no va a ganar con sus armas. Tenía 16 escopetas, pues la escopeta de la época, que es el arcabuz, que es un armamento primitivo, y 10 cañones, que son pequeños cañones así que tira una bala de plomo así a 25 metros, ¿no? Entonces, creo que realmente sí los caballos tuvieron su importancia, pero finalmente Cortés decidió entrar en México, mejor entrar que conquistar, entrar
y solicitó su entrada adentro del marco existente en Mesoamérica. Y eso se explica si entendemos que pasó más de 15 años en las Antillas. ¿Y qué son las Antillas de la época? Cuba, Santo Domingo. Es una parte de Mesoamérica, lo que significa que entiende lo que es Mesoamérica, sabe cómo funciona el pensamiento, sabe cómo funcionan los usos y costumbres, y él se adapta. Y eso es el gran cambio de mi lectura en mis libros. El gran cambio es eso, es presentar un Cortés mucho más mestizo, ya mestizo cuando entra en México, ya se mestizó, ya se casó con una indígena, ya tiene una hija mestiza, ya se adaptó a la vida indígena y otro elemento, le gusta esa vida indígena, porque es una cosa adaptarse, pero si esa regaña de dientes es otra cosa, pero a él le gustó esa manera de vivir a la manera indígena. Y por eso y pudo entrar y llegar hasta México, Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519, y prácticamente sin librar ninguna batalla, sino realmente hubo una batalla de entrada al momento del primer intento de desembarque en Centla, la frontera del mundo maya y del mundo náhuatl, del mundo azteca. Y luego finalmente entra y por el canal de sus intérpretes, Malinche la famosa Malinche tendrá su papel muy importante. Hay negociaciones, explica su proyecto, etc. Y finalmente va a llegar hasta Tlaxcala sin librar una batalla. Y Tlaxcala hay un momento de discusiones, hay demostraciones de fuerza. Los indígenas no quieren que entre Cortés, pero finalmente sabe discutir y va a lograr su entrada en Tlaxcala. Va a pactar una alianza con los de Tlaxcala, que es una... Tlaxcala, cuando se dice Tlaxcala, no nos damos cuenta de lo que es. Tlaxcala tiene como 300,000 habitantes. ¿Cuál es la ciudad más grande de la época en el Viejo Mundo? Sevilla, entre 35,000 y 50,000 personas, habitantes. Lo que significa que el Valle de México, 3 millones de habitantes. Con México en el centro, con sus 300,000 habitantes, es una isla y alrededor el conjunto, 3 millones de habitantes. Alrededor de Tlaxcala hay una alianza también con 2 otras ciudades. Estamos alrededor de 2 millones y medio de habitantes. Entonces, hay que matizar mucho la palabra conquista, porque son 500 los huestes de Cortés, 500 con un armamento prácticamente reducido a las espadas, realmente, y unos caballos, unos 15 caballos, lo que tiene su importancia, pero son 15. 500 hombres frente a millones y millones de habitantes. Entonces, no podemos seguir describiendo una conquista de tipo militar. Eso es el vocabulario occidental y Cortés pasó del otro lado. Y tenemos que entender eso ahora. En este sentido, eso es mi libro La Espada, que cuenta esa historia de la conquista. Y la otra pregunta es que hay otro libro sobre la pluma. ¿Por qué la pluma? Porque Cortés, eso no se sabe, hasta en España, Cortés fue un autor exitoso y en 5 años publicó sus cartas de relación, que es la descripción de lo que es México, y hubo 12 ediciones en 5 años, lo que es un éxito no de librería, pero de imprenta de la época, es increíble. Y hay que saber, eso creo que hay que notarlo, el libro es un producto costoso que cuesta el precio de un caballo.
Entonces, vender 8.000 ejemplares en esa época de su descripción de México, eso es la prueba que uno, había un interés para México en Europa, y dos, que Cortés supo escribirlo bien. Y en mi idea siguió hasta el final de su vida con esa disposición literaria. Se pensaba de una cierta manera más literato que conquistador, y al final de su vida pasó 3 años a escribir un libro que conocemos bajo el título de Historia verdadera de la conquista de México. Y la historia lo atribuyó a Díaz del Castillo, pero personalmente hice la encuesta y descubrí que no lo escribió Díaz del Castillo. Hay muchos elementos de imposibilidad absoluta, y quien lo escribió, el propio Cortés, que ya tenía esa capacidad para escribir y bien escribir. Entonces, tenemos un Cortés dual, mucho más interesante, yo creo, que el Cortés de los libros de texto. Es un Cortés inteligente, vamos a decir antropólogo, capaz de entender otra manera de funcionamiento de una sociedad, y que también supo transmitir su fascinación para México y su fascinación hacia México. Entonces, en este sentido, creo que esos elementos permiten, uno, mejor entender, y dos, permite suavizar un poco esta historia conflictiva que dejó muchas heridas en la memoria de México. Pues muchas gracias, Cristian, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Laura. Gracias, Carlos.